Analicemos las 12 citas de Classroom of the Elite temporada 1. En el canal también tienes el vídeo de las citas de la temporada 2. Y cuando salga la temporada 3, espero poder hacer un vídeo si siguen poniendo las citas al principio de los episodios. Si no te lo quieres perder, suscríbete para estar al tanto. También puedes apoyarme convirtiéndote en miembro del canal. Este tipo de vídeos llevan semanas de trabajo e investigación, y aquí lo tenéis. La cita que abre el episodio 1 dice: ¿qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Nietzsche, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental, escribió esto en El Anticristo, una de sus últimas obras, donde carga contra la moral con la que el cristianismo había corrompido a los europeos y avisando de que su libro está hecho para muy pocos lectores, puesto que los demás no lo lograrían comprender. Estamos ante un buen punto de partida para presentar esta serie, ya que entre los conceptos clave de Nietzsche como el superhombre o la crítica a la moral tradicional, encontramos uno llamado voluntad de poder. De esta forma, Nietzsche pone a la vida misma como una manifestación de la voluntad de poder y se aleja de la voluntad de vivir que definía Schopenhauer, criticando y diciendo que no es sino una forma de resentimiento contra la vida, cuyo pesimismo conduce al ascetismo. En este canal tienes un vídeo de Vinland Saga que habla sobre esa voluntad de vivir. Por el lado de la voluntad de poder, decir que para Nietzsche los seres humanos vamos más allá del impulso a sobrevivir, ya que no nos es suficiente, necesitamos ir más allá de todos, más allá de nosotros mismos y más allá de la muerte. La cita la encontramos entre estas interesantes frases. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder. El poder mismo. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. Nietzsche sostiene que la acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles es mucho más perjudicial que cualquier vicio. En la escena del autobús, Koenji representará esta postura nietzscheana al no ceder su asiento a una persona mayor. En Koenji podemos ver la ausencia de la moral de esclavos cristiana conservada en valores como el sometimiento o la humildad. Tras llegar al final del episodio y comprender mejor el funcionamiento de la escuela, teniendo en cuenta que cuanto mejor sea tu clase, más ventajas puedes disfrutar, la clase D se dio cuenta de que su debilidad es un mal con el que deben acabar si quieren sobrevivir. La cita que abre el episodio 2 dice: es una gran habilidad saber ocultar su habilidad. François de la Rochefoucauld, escritor, poeta, político y filósofo francés reconocido por sus máximas, escribió esto en Reflexiones o Sentencias y Máximas Morales, una obra centrada en el carácter despiadado de la conducta humana y que refleja su gran capacidad de sintetizar ideas complejas en frases sencillas. Cuando Ayanokuji encuentra a Horikita con lo que parece ser un chico que está a punto de agredirla, él sale a defender a su compañera. Aunque Manabu intenta golpearlo, la habilidad de Ayanokuji no le permite avanzar. Esto desconcierta a Manabu y decide parar. Si pudo ocultar su habilidad hasta ese momento, quién sabe si también acabaría perdiendo. Hablando sobre las leyes del poder de Robert Greene, en este canal ya hemos tratado esta escena con la ley número 30, pero como este es otro vídeo, sigamos. Y es que, tras investigar, me di cuenta que tanto la reflexión moral número 244 y la número 246 de François también tienen un hueco en el episodio 2. La número 244 dice: la habilidad soberana consiste en conocer bien el precio de las cosas. Mientras Manabu Horikita, presidente del consejo estudiantil, observa a la clase D en la piscina a través de una ventana, da la enhorabuena a Sakayanagi y Katsuragi, de la clase A, por haber obtenido 940 puntos ese mes. Sin embargo, Manabu no puede ocultar su curiosidad y les pregunta cuánto saben realmente del sistema. Según François, la clase A poseería la habilidad soberana. La reflexión moral número 246 dice: lo que parece generosidad a menudo no es más que la ambición disfrazada que desprecia los pequeños intereses para conseguir mayores. En el comedor de la escuela, Horikita invita a Ayanokuji al almuerzo especial. Sabiendo que la clase D no ha obtenido ningún punto, es bastante generoso por parte de Horikita invitar a un almuerzo mucho más caro que otras opciones. Una vez que Ayanokuji prueba la comida, Horikita le cuenta su plan para que todos los estudiantes de la clase A aprueben el próximo examen. En otras palabras, la falsa generosidad de Horikita reveló su interés mayor de ascender a la clase A. Como Horikita todavía no perdonaría a Ayanokuji por haber conspirado con Kushida en el episodio anterior, sumado a su invitación al almuerzo especial, Ayanokuji no tiene más opción que ayudar para conservar la cordialidad. Si quieres saldar la deuda, ayúdame, dijo Horikita.
La cita que abre el episodio 3 dice: el hombre es el único animal que negocia, ningún perro intercambia huesos con otro. Adam Smith, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y filosofía de la economía, escribió esto en una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, su obra más conocida. Tras investigar, vi que podéis encontrar esta frase al inicio del capítulo 2, titulado «Del principio que da lugar a la división del trabajo». Aquí nos explica que existe una especie de contratos que solo se dan entre los hombres y en ninguna otra raza de animales, probablemente como consecuencia de nuestras facultades de razón y habla. Cuando dos galgos corren detrás de una liebre, parecen cooperar para alcanzar a la presa, pero para Adam Smith esto no es el efecto de ningún contrato, sino de la concurrencia accidental de sus pasiones en el mismo objeto en ese momento particular. Cuando los estudiantes de la clase D están contentos tras aprobar los exámenes, se dan cuenta de que el estudiante Sudo no pudo aprobar una materia por un punto. El plan de Ayano Koji fue pedirle a la profesora que le vendiese un punto del examen para que Sudo aprobase y que de esta manera no le expulsaran. Si Adam Smith hablaba de que los contratos que se dan entre nosotros eran la consecuencia de nuestra capacidad de razonar y hablar, ahora podemos entender mejor lo que Ayano Koji le dijo a la profesora. La igualdad es una mentira, pero los seres humanos somos seres pensantes. Las reglas requieren la apariencia de aplicarse por igual. Así fue como Ayano Koji y Horikita salvaron a Sudo de la expulsión tras haber negociado con éxito. La cita que abre el episodio 4 dice: no deberíamos ofendernos porque los demás nos oculten la verdad, ya que nosotros mismos nos la ocultamos muy a menudo. Nos volvemos a encontrar con François de la Rochefoucauld y el libro de reflexiones o sentencias y máximas morales. En este caso, más que una reflexión moral, hablamos de una máxima póstuma encontrada en el manuscrito de Jean Court, como una francesa de la que François fue duque. Para entenderlo, decir que una máxima es un principio, regla o proposición de conducta, y que algo sea póstumo significa que ha sido publicado después de la muerte del autor. Durante este episodio, más de un personaje oculta la verdad al resto. Por un lado, tenemos a Kushida actuando naturalmente en el ascensor después de que Ayano Koji descubriera su verdadera naturaleza, pero aunque ella actúa normal, el incidente ocurrió justo al final del episodio 3. Por otro lado, comprobamos que Ichinose de la clase B es una persona para nada sincera. Primero le pide a Ayano Koji fingir ser su novio al no poder rechazar una confesión de amor. Y segundo, cuando ofrece su ayuda a la clase D para proteger a Sudo de las acusaciones sobre una pelea en el club de baloncesto, Ayano Koji ya no se fía y siente que es un plan. Por eso aparta a Kushida. Hay una reflexión moral de François que dice: nuestros enemigos se acercan más a la verdad en sus juicios de nosotros que nosotros mismos. Aunque Ichinose aseguró que no tramaba nada raro, Ayano Koji no se equivoca pensando que ella le oculta algo al resto. Muy pronto el tiempo le daría la razón. En el mismo episodio, cuando ella no sabe mandar puntos a un correo anónimo y Ayano Koji ofrece su ayuda, también consigue ver durante una fracción de segundo los puntos acumulados de Ichinose. ¿Cómo es posible que alguien que no trame nada pueda acumular más de 2 millones de puntos en tan poco tiempo? Ayano Koji no se ofende porque Ichinose o Kushida oculten la verdad. De hecho, siente que es mejor evitar problemas innecesarios. Pero si hay alguien a quien le podemos atribuir la cita del episodio, sería a Kushida. Hacia el final del mismo, cuando Ayano Koji y Kushida caminan, ella le dice: parece que de verdad sabes todo sobre Horikita. Como se podrá ver más adelante en la serie, Kushida siente envidia de Horikita y también le molesta no poder entenderla. Por eso fue en primera instancia hasta el dormitorio de Ayano Koji por la noche a preguntárselo. Pero como dijo François, si ella se oculta a sí misma la verdad, no debería ofenderse. La cita que abre el episodio 5 dice: el infierno son los otros. Sartre, escritor, filósofo y crítico literario francés, escribió esto en A Puerta Cerrada, una obra de teatro existencialista estrenada justo antes de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. Esta trata sobre la visión del infierno. Carcín, uno de los protagonistas de la obra, es encerrado en un cuarto junto con 2 personas más esperando a ser torturados, pero se da cuenta de que están ahí para torturarse entre ellos. Cuando los seres humanos entramos en conflicto unos con otros, limitamos la libertad individual del otro con las palabras y las miradas acusadoras, intentando así imponer una visión sobre el mundo y la forma en la que deberíamos actuar. El sentirnos atrapados por las expectativas y juicios de los demás nos puede llevar a una sensación de infierno emocional y psicológico. Si de algo están atrapados los protagonistas de la obra, A Puerta Cerrada, aparte del cuarto, es de la mirada ajena que amenaza, incomoda y que les conduce al infierno. Durante la reunión del consejo estudiantil y la clase C y D, Ayano Koji y los demás debían demostrar que Sudo no merecía ser sancionado por el altercado en el club de baloncesto, ya que la clase C lo provocó primero. Por suerte, Sakura de la clase D fue testigo y tomó una foto en el momento en el que ocurrió. Sin embargo, ayudar a su clase también supondría revelar qué es lo que estaba haciendo, es decir,
Tendría que contarles su secreto. Su aportación en el caso de Sudo fue crucial para que el castigo no fuera tan severo. Pero, ¿qué ocurrirá ahora con Sakura? Ahora que ha reconocido que le gusta tomar fotos de los paisajes pero también de ella misma, ya no puede escapar de la mirada de los otros. Sartre decía que los protagonistas de su obra estaban condenados a vivir en la mirada y pensamiento de sus compañeros. Es decir, no pueden abandonar el infierno si no es todos juntos. En el caso de Sakura, ella no podrá hacerlo hasta que las miradas de los demás hayan cesado. Ayano Koji-kun wa watashi no koto henna me de minai nda ne. ¿Henna me? De todas formas, Sartre sintió que esta frase se ha malinterpretado durante mucho tiempo, ya que no niega que se puedan tener relaciones sanas. Él lo que pretendía era señalar la gran importancia que tienen los demás en nosotros mismos. Si nuestras relaciones con otros están torcidas, entonces el otro solo puede ser el infierno, porque cuando reflexionamos sobre nosotros, en el fondo estamos utilizando el conocimiento que otros tienen de nosotros. Diga yo lo que diga acerca de mí, siempre el juicio ajeno entra en ello. Sienta yo lo que sienta de mí, el juicio ajeno entra en ello. La cita que abre el episodio 6 dice: hay dos especies de mentira, la de hecho, que se refiere a lo pasado, y la de derecho, relativa a lo futuro. Rousseau, polímata suizo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo, escribió esto en Emilio o la educación, un tratado filosófico sobre la naturaleza donde se describe un sistema educativo que permite al hombre natural convivir con una sociedad corrupta. Echando un vistazo a este tratado, encontré que Rousseau explica mejor estas especies de mentiras. La mentira de hecho, es decir, la del pasado, sería aquella en la que alguien niega que ha hecho lo que hizo o que afirma que ha hecho lo que no hizo. Por si esta explicación de Rousseau te lía, quédate con la idea de que alguien mintió sobre sus actos. Lo podemos ver en el episodio 6 con Sakura y el dependiente de la tienda de electrónica. Cuando Yanokouji llega justo a tiempo para ayudar a Sakura de este inestable fan que la asaltó, niega que fuera así. La mentira de hecho también la vemos en la resolución del conflicto de Sudo con la clase C. Tras haber caído en una trampa, principalmente ideada por Yanokouji, la clase C retiró la queja que envió al consejo estudiantil, y con esto negó que Sudo hizo lo que hizo. La mentira de derecho viene a ser aquella en la que alguien manifiesta una intención contraria a la que tiene, o en donde se promete lo que no se tiene ánimo de cumplir. Esto lo podemos ver al final del episodio en la escena de Yanokouji con Horikita bajo la lluvia. Ella no entiende por qué últimamente él se está esforzando tanto por ayudar a la clase D. Lo que Yanokouji dijo fue: tal vez quisiera ayudar a unos amigos, pero esto es mentira. No puede decir que quiere ayudar a unos amigos cuando él solo los considera sus herramientas. Pero no solo eso, dijo que simplemente quería vivir sus días en paz y que eso era todo. Esto es una contradicción, ya que ayudar a los demás implica sacrificar la tranquilidad de su vida escolar. Obvió la mentira de derecho y fue directo con Horikita, dejando claro que la ayudaría, pero que no se metiera en su vida. La cita que abre el episodio 7 dice: nada es tan peligroso como un amigo ignorante, mejor un enemigo sabio. Jean de La Fontaine, escritor y poeta francés, escribió esto en Fábulas, una colección de 243 fábulas escritas en forma de poema que constituyen una de las cumbres del clasicismo y una obra maestra de la literatura francesa de todos los tiempos. Esta frase es la moraleja final de su fábula El oso y el floricultor. Trata de un oso y un viejo que estaban aburridos de pasar los días en soledad. En un encuentro casual, comienzan a compartir el tiempo juntos como buenos camaradas. Cuando dormían, el oso espantaba las moscas que molestaban al viejo, pero una noche, el oso no conseguía atrapar a una de las moscas que se posaba sobre la nariz del viejo. Exasperado el oso, agarró una roca y la estampó contra la mosca. Consiguió acabar con ella, sí, pero también acabó con el viejo. El episodio 7 no tiene mucho misterio. Este se desarrolla en la piscina y todo gira alrededor de un único plan. Los chicos de la clase D querían colocar unas cámaras en los vestidores para espiar a las chicas. Esta idea pone en peligro a toda la clase pese a implicarse solo unos pocos, ya que de ser descubiertos, terminaría por sepultar la posición de esta en la escuela. Los chicos que planearon este absurdo plan representarían a los amigos necios e ignorantes al no pensar en las posibles consecuencias de sus actos. Y como era de esperar, Yanokouji se olvida de la mayoría de estos compañeros de clase a la hora de pedir favores. De hecho, prefiere pedir ayuda a personas como Ichinose de la clase B a pesar de que se pueda considerar un enemigo. Lo que está claro es que es un enemigo mucho más útil que muchas de las personas con las que Yanokouji comparte aula.
La cita que abre el episodio 8 dice: «Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». Dante Alighieri, escritor y poeta italiano, escribió esto en la Divina Comedia, una obra cumbre de la literatura universal que muestra el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta frase la podemos encontrar en el canto tercero de la obra, donde hallaremos este escrito en las puertas del infierno. Este episodio comienza con la profesora de la clase D chantajeando a Yanokuji para trabajar y poder llegar a la clase A, pero en este caso el mito de Ícaro representaría mejor la situación. Ícaro ignoró las advertencias de su padre y voló en dirección hacia el sol. Por otro lado, Ayanokuji ignora a su padre y también hace caso omiso de sus advertencias. Por lo tanto, esto no tendría que ver con la frase. Verás, todo el episodio transcurre en el barco con dirección a la isla. Por lo demás, es un episodio bastante tranquilo. Ahora bien, no será hasta el final del mismo donde nos encontraremos a la isla como la representación de las puertas del infierno. Si en la Divina Comedia estas puertas señalan el abandonar toda esperanza como un viaje sin retorno para las almas condenadas, este mensaje con tono de advertencia será transmitido por Máxima, profesor de la clase A. Cuando Dante pregunta a Virgilio qué es lo que significan esas palabras, él le responde que aquí es donde debemos dejar atrás cualquier titubeo, ya que aquellos adoloridos que han perdido a Dios serán castigados. Horikita representaría a Dante enfrente de las puertas del infierno, con la única diferencia de que no tenía un Virgilio para tranquilizarla. De cierta forma, entendemos la entrada de Horikita en la isla como la representación de lo que habría ocurrido si Dante no hubiera conocido la naturaleza del pecado y sus consecuencias antes de entrar al infierno. Por ello, no es de extrañar que Horikita sea la que más sufrirá en la isla. Aunque Ayanokuji se dio cuenta, ella se esforzará para dejar atrás cualquier titubeo antes de pisar la isla y por eso oculta que está enferma. Una vez entras al infierno, hay que abandonar cualquier tipo de duda. La cita que abre el episodio 9 dice: «El hombre está condenado a ser libre». Volvemos de nuevo con Sartre. Esta frase la encontramos en «El existencialismo es un humanismo», una transcripción de una de sus conferencias y que para muchos es el manifiesto del existencialismo. Es curioso que a pesar del éxito de la conferencia, en donde tuvo que pasar entre la multitud a codazos de todas las personas que habían acudido, no había previsto publicar nada. En 1946, un editor publicó la transcripción de esta conferencia sin su permiso. Con la cita que abre el episodio, Sartre quería decir que estamos condenados porque no nos hemos creado a nosotros mismos, y somos libres porque una vez arrojados al mundo, somos responsables de todo lo que hacemos. Por ello, Sartre sostiene que el ser humano se encuentra solo y sin excusas ante la inexistencia de Dios, ya que no tiene frente a él ningún valor u orden que legitime su conducta. En el momento en el que la clase D buscaba un lugar para crear su asentamiento en la isla, algo muy importante a la hora de aprovechar los recursos y los puntos, piden voluntarios para explorar zonas que puedan servir como base. Entre los 9 estudiantes exploradores, Koenji es el único de ellos que se encontraba subido a un árbol. La idea era dividirse en grupos de 3 para hacer una búsqueda más organizada, al mismo tiempo que evita que se pierdan o que caigan en una emboscada de otra clase. Pero Koenji decide moverse libremente por su cuenta sin seguir a nadie, en este caso a Yanokuji y Sakura. Sartre creía que el hombre se hace a uno mismo, y Koenji representa esa idea. Pero esto no acaba aquí. Una última intervención de Koenji ocurre al final de ese episodio. Al llegar la noche, la clase D se entera de que Koenji abandonó la prueba y se fue al barco, lo que significa una pérdida total de 30 puntos para toda la clase. En la temporada 2 vemos que existe otra cita que también lo representa, y es: el que no se controla a sí mismo permanece esclavo para siempre. Ante la inexistencia de valores que legitimen la conducta de Koenji, le basta con actuar de forma serena en la naturaleza porque dice que eso lo hace más hermoso, o con contemplar la belleza de la luna por la noche, ya que él no se siente atado a actuar por el bien común. La cita que abre el episodio 10 dice: «El traidor más peligroso de todos es aquel que cada ser humano tiene en sí mismo». Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés considerado el padre del existencialismo, escribió esto en Las obras del amor, una colección de meditaciones cristianas en forma de discursos que abordan temas como la relación entre el amor humano y el amor divino y las tensiones y contradicciones inherentes al mismo. En este libro encontramos a Kierkegaard haciendo especial hincapié en la honestidad, la autoconciencia y la autenticidad con nosotros mismos. Nos podemos traicionar de diferentes formas, como negando nuestros deseos reales por temor a la crítica o el juicio de los demás, es decir, autoengañándonos. Dios es amor y sin amor todo es banal, ya que es la verdadera fuente. Por lo tanto, el engañarse a sí mismo en el amor es lo más espantoso que nos puede ocurrir, ya que constituye una pérdida eterna incompensable. Esta vez nos encontramos con Hirata y su forma de afrontar los conflictos. Aunque sea el representante de la clase D y parezca una persona honesta, lo cierto es que está marcado por un suceso que
le ocurrió en el pasado. No quiero destripar la trama, pero es el motivo por el cual encubre la verdad al resto para no generar conflictos. Es por eso que cubre a Yanokuji del robo que se produjo en la isla, ya no solo porque pensara que no fue él, sino que no quiere problemas. El evitar posibles confrontaciones también le condujo a mentir sobre el tipo de relación que verdaderamente tiene con Karoizawa, su actual novia, pero lo cierto es que no tiene un especial interés por las mujeres o por el romance en general, y cree sinceramente que esto seguirá siendo así incluso cuando ya no esté en la escuela. La falta de autenticidad de Hirata y su relación con el amor supone una gran pérdida, como ya advertía Kierkegaard. En otras palabras, el engañarse a sí mismo convierte a Hirata en un traidor, y esto es mucho más peligroso que lidiar con cualquier conflicto que haya con otros estudiantes. La cita que abre el episodio 11 dice: lo que la gente comúnmente llama destino es, por regla general, nada más que su propia conducta estúpida y tonta. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX, escribió esto en Parerga y Paralipómena, Escritos filosóficos menores, una obra compuesta, dicho por él mismo, de escritos secundarios y cosas pendientes sobre diversos temas. Esta frase es una crítica a la ausencia de responsabilidad que tienen las personas con ellas mismas y la tendencia que tienen de atribuir sus problemas a fuerzas externas a ellos. Para Schopenhauer, el concepto de destino que se tenía antiguamente surge de una necesidad oculta. El destino rige los asuntos humanos sin consideración a nuestros deseos y ruegos, y ata con lazos secretos cosas que exteriormente son independientes entre sí para llevarlas a donde quiera. En otras palabras, el destino se sostiene gracias a que las coincidencias son dotadas de un sentido superior, y ante la irresponsabilidad o incapacidad para reflexionar sobre este hecho, surge la idea de que la conducta nada puede hacer con un destino que se halla en lo divino. En el episodio encontramos una estupidez, o más bien terquedad en Horikita, el haber ocultado durante 6 días que tenía fiebre para participar en la prueba y que así la clase D no perdiese puntos, denota su fijación por llegar a la clase A. En la pelea con Ibuki, presenciamos cuán irracional era enfrentarse a ella estando bajo esas condiciones, lo que lleva a Horikita a desplomarse en el suelo tras un efectivo golpe de Ibuki. Como el objetivo de Horikita es llegar a la clase A, las circunstancias la condujeron a pelear contra Ibuki en unas condiciones poco favorables, pero más que destino, se trata de un ideal en su cabeza. En este caso, creo que la cita fue utilizada para enfatizar la conducta estúpida y tonta de Horikita, pero que poco o nada tiene que ver con la idea de destino de Schopenhauer que se manifestaba en forma de crítica al cristianismo. Lo que pasa es que la cita es lo suficientemente clara como para extrapolarse a otros casos. Horikita pudo haberse ahorrado todo el sufrimiento de participar en la prueba estando enferma. No es el destino, sino el conjunto de causalidades las que podrían o no hacer que Horikita llegue a la clase A, y esto incluye las causalidades que no dependen o pasan por ella. La cita que abre el episodio 12 dice: el genio vive solamente un piso por encima de la locura. Y repetimos con Schopenhauer y su libro Parerga y Paralipómena, Escritos filosóficos menores. Esta frase la encontramos en Pensamientos concernientes al intelecto en general y en todos los respectos, el nombre del capítulo 3 del libro. Antes de esta frase, Schopenhauer habla de que el intelecto necesita reposo. Tras un descanso, somos capaces de contemplar la cotidianidad de las cosas desde un punto de vista más lúcido durante un tiempo. Pero cuando ese tiempo se agota, volvemos a caer en la irracionalidad. Es decir, nadie es tan sabio en todo momento y ni los prudentes ni los genios lo son a cada instante. Cuando el genio no atraviesa el momento de lucidez, surge la irracionalidad en muchos de sus pensamientos. Durante la prueba especial de la isla, las diferentes clases tenían un plan para conseguir ser las que más puntos acumulasen. El plan de la clase A, referido a ese momento de lucidez, ocurrió durante los primeros días en la isla. También Ryuen de la clase C tenía planeado gastar los puntos al principio y después retirar a toda la clase para hacer creer al resto que no les importaba la prueba. Sin embargo, durante el resto de los días no experimentaron esa lucidez, lo que hizo que fracasaran en sus intentos de ganar la prueba. Nadie esperaba que Yanokuji se convirtiera en el líder del grupo tras el retiro de Horikita, ya que la irracionalidad de su pensamiento provocó que no adivinasen quién era el líder de cada grupo en la prueba. Por el lado de Yanokuji, da la sensación de que experimenta un estado de lucidez constante. Tal es así que consiguió que la clase D ganase la prueba especial de la isla. Si el genio vive solamente un piso por encima de la locura, pero este no se mantiene por siempre, Yanokuji sería la excepción que confirma la regla.